Vale. Ay, madre, ya empezamos. Pone continuar. Bueno, entonces empezamos con el tema y bueno, Isabel, como tú fuiste la que pusiste ese libro, pues te toca. Perdonadme, pero sigo... Pone que la reunión se está grabando, pero nunca una cosa grande. No tiene nada que tocar. Frena dale a continuar. Ya está. Bueno, es que ya no me atrevo a tocar ni la tele. Dale a continuar, sí, claro. Vale, ya está. Vale, ya está, venga. Gracias, se ha acabado. Venga, uy, no existo. Así. Arreglado. Ya. Venga. Isabel, cuando quieras, empiezas a contar. Ok, bueno, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Pues lo que veo aquí en el libro de este señor de Kapuczynski es a un periodista. De entrada lo que veo es un periodista Nobel, un cronista, periodista que empieza su carrera o su camino de la mano de su mentor, que resulta ser Heródoto. Y su vida va como corriendo en paralelo, como las vías del ferrocarril. Por un lado están sus propias vivencias y por otro lado está lo que ha quedado recogido en los testimonios o en lo que reportó Heródoto. Pero hay otro paralelismo que yo veo que la fuerza que mueve a Kapuczynski es también la misma que alimentó a Heródoto, y es la búsqueda del conocimiento del ser humano, y que nos puede llevar al entendimiento y a la aceptación de lo que nos hace similares y lo que nos hace también diferentes. Entre otras cosas, Kapuczynski resalta el valor de la comunicación, no solo verbal, cuando pone el ejemplo de la relación que mantenía con este conductor, con Negusi. Dice que tenemos que estar totalmente, que es importante estar en sintonía con los demás para podernos entender bien. No solamente las palabras son el vehículo, sino conocer al ser humano en su totalidad, siempre cuando sea posible. También algo que me pareció muy interesante es que dice que cuando leemos algo, a veces nos identificamos tanto con el autor que llega a ser parte, como lo convertimos en parte de nuestra vida. Y yo recuerdo haber leído autores y quizás era por las circunstancias en las cuales estaba, en un momento dado, que me sentí lo sentí tan cerca de mí. Me acuerdo que cuando mi hijo mayor era pequeño y yo todavía lo amamantaba, leí varios libros, leí Humillados y Ofendidos, que lo que recuerdo de Dostoyevsky, y también leí uno que me gustó mucho, que era de Charles Dickens, Los papeles del Club Pickwick. Y era como que Mr. Pickwick era parte de la familia. Y cuando terminó el libro, ay, ¿qué voy a hacer yo ahora sin Mr. Pickwick? Pero bueno, esas son cosas que me llamaron mucho la atención. Algo que también encuentro que es muy importante, que dice que es vital entender lo que se nos dice, y que lo que nosotros recogemos en los otros seres humanos, porque es a través de terceros como nos confirmamos. Si viviéramos solos, ¿de qué valdría que hiciéramos esto o lo otro? Si de ninguna manera no tendría ningún valor. Y también me llamó mucho la atención cuando él reflexiona sobre las palabras, Kapuczynski reflexiona sobre las palabras de Heródoto y dice que el pasado no existe, solo existen infinitas interpretaciones. Y en la cuestión esta de los que hacen el recuento de hechos históricos importantes, pues sí, nosotros lo vemos a través de sus propios lentes, ¿verdad? Y de su propio estado de ánimo. Y bueno, eso es lo que podría decir sobre Kapuczynski, que es un autor que me gusta mucho, es muy ameno,
y aun y cuando ha sido sujeto a muchas críticas, encuentro que es un autor muy humano. Sí, sí, la Y bueno, manera de transcribir algunas cosas está claro. Bueno, pues seguimos luego. Isabel, venga. Yo, me Claro, toca. claro, venga. Bueno, no Hoy hay muy sé. poca gente, así que... Sí, esto va a ser rapidito. Bien. Bueno, vamos a ver, a mí el libro me gustó, pero tardé más que otros en leerlo, quizá porque veníamos de 3 libros anteriores que eran muy fáciles y rápidos de leer, y este requería más atención. Y sobre todo me gustó, vamos a ver, el paralelismo, ¿no?, entre los viajes que hace este cronista Nobel, como decía mi tocaya, y los viajes de Heródoto, o Heródoto, porque yo ahora lo que se me generó fue una duda, yo siempre lo llamé Heródoto, pero lo acentúan, con lo cual es como Heródoto, ¿no? Claro. Sí. Entonces, cosas a los que me llevó a reflexionar, o reflexiones que me surgen en torno al libro, es el tema de la globalidad o globalización del mundo, tema tan actual desde hace unos años, ¿no?, de los 90 para acá, del siglo pasado, pero que ya en esa época, es decir, en el siglo V antes de Cristo y otros, también había un mundo que era el mundo conocido y era global, es decir, había gente que se movía por él, entre otros este autor, ¿no?, que te pone delante, digamos, el tema del espacio y del tiempo, ¿no?, lo relativo que es al final, tanto el tiempo como el espacio, y cómo es algo como si la humanidad, desde que existe hasta hoy en día, fuéramos cada vez conquistando más ese espacio. Con el tiempo lo que pasa es, y a mí lo que me devuelve de reflexión, es el tema de la rapidez que caracteriza nuestro tiempo, la velocidad, los cambios rápidos, el que casi no da tiempo a pensar en las cosas cuando ya estamos en otra. Bueno, pues todo lo que se está escribiendo también sobre lo efímero de lo que vivimos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes cambios. Pero luego coincido con Isabel que aparece el tema de la curiosidad, la necesidad de conocer, la importancia del conocimiento para la humanidad y de la transmisión del conocimiento. Porque claro, si no hay transmisión de conocimiento, la frase esa que transcribe Kapuscinski sobre T.S. Eliot del provincianismo temporal me pareció muy importante, es decir, si no hay transmisión del conocimiento, la humanidad evidentemente no podría haber llegado a donde llegó, pero probablemente hubiera desaparecido, o estaríamos en un estado similar a los chimpancés y el resto de los primates, ¿no? Otra cosa es, digamos, el llegar a los sitios, como le pasó a él, sobre todo al principio, cuando llega a la India y se encuentra que no sabe, no puede comunicarse, no entiende nada. Todas esas cosas que a mí me pasan muchas veces en los viajes, cuando no compartes la lengua con la gente donde estás, y si no sabes inglés, pues claro, no te enteras de nada y entonces tienes la sensación de estar viviendo o viendo una maqueta, ¿no? Yo esa sensación la tuve en muchos viajes. Luego, hombre, siempre te quedas con algo, digamos, meramente perceptual, ¿no?, perceptivo de la mirada, lo que ves. Y luego también el cómo intentas interpretar realidades a través de los marcos mentales o del marco mental que tienes, ¿no? Entonces, que era lo que a él le pasaba, él intentaba entender qué pasaba allí en la India. Luego ya con el tiempo se fue dando cuenta que, bueno, cada cual tiene sus particularidades y vive con ellas, ¿no? Me pareció interesante también, me llevó a reflexionar el tema de la geopolítica, ¿no? La relación Oriente-Occidente, las grandes diferencias que hay y la guerra permanente que siempre hubo y que
eso está ahí puesto todavía en la actualidad, ¿no? La diferencia, digamos, incluso los países del este con respecto a los dentro de Europa, pero luego Europa frente a Asia, Asia frente a Europa, y luego el África. De repente aparece África, aparece todo el tema del colonialismo, de la independencia, de las colonias africanas. Me encantó volver a saber de Leopoldo Sédar Senghor, que siempre fue un personaje que me gustó mucho, porque yo siempre lo recordaré por aquel intento que tuvo de convertir el esperanto, no el esperanto, sino el latín en una lengua universal, ¿no? Imagínate que en vez de inglés estuviésemos ahora declinando Rosa Rosae. Pero bueno, digamos que la ilusión de estos cambios, ¿no? Y como el contrapunto de cuando hacen desaparecer a Ben Vela, ¿no? Que yo eso casi, fíjate, me acuerdo de verlo en los periódicos, eso demuestra lo mayor que soy ya, ¿no? Porque, ¿alguno más? Bueno, pero a mí me lo devolvió, digo yo, pues eso lo viví muy joven, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Y qué más podría decir? No sé, lo que es la historia, el sentido de la historia como un flujo ininterrumpido que dice, ¿no? Es decir, no, la historia no solo es el presente, es lo que se recupera del pasado, pero interpretado, como decía también Isabel, es decir, los recuerdos es evidente que los fabulamos. No sé si Marusia, que está más vinculada al mundo de la psicología, pero tendemos a fabular. Es decir, yo lo veo mucho en la relación con mis hermanas, ¿no? Que el mismo hecho vivido, pues lo recordamos de maneras muy diferentes, no completamente diferentes. El hecho en sí existe, pero el recuerdo, la interpretación que le damos es diferente. Y yo creo que poco más puedo decir. Hombre, el horror de la guerra, que siempre, bueno, la crueldad, la esclavitud, ¿no? Pero no porque yo creo que hemos avanzado en derechos humanos, afortunadamente, ¿no? Incluso con la declaración, pero eso no significa que haya dejado de existir el horror de la guerra, como estamos viendo en Siria, y cómo la gente tiene que irse, porque ya no por un problema económico de no tener que vivir, sino porque se va a morir, porque la puede matar una bomba, etcétera, y cómo vivimos eso con una geneidad total, ¿no? Y ya lo último que creo recordar, que me provocó también alguna reflexión, fue el tema del método del conocimiento, cómo se sabe, cómo se aprende, cómo se conoce, ¿no? Que lo plantea tanto Heródoto como Kapuscinski. Entonces, tengo que decir que me gustó por lo mucho que me hizo reflexionar, aunque también reconozco que, claro, veníamos de un recorrido de libros muy fáciles, muy fáciles de leer, y entonces, claro, eso hace que tengas que prestar más atención, pero estoy contenta de haberlo leído. Así que gracias por proponerlo. Bueno, pues Marusia, venga, cuéntanos. Marusia empieza con una pregunta. Isabel, Leopoldo, que yo en mi ignorancia no lo conocía de nada. Quiero Leopoldo, ¿qué más? Sedar, como suena. Sedar, S-E-D-A-R, y Senghor con G-H, creo. Bueno, con Sedar. Sedar Senghor. Ok, gracias. Pues la verdad es que muchas de las cosas que coincido con vosotras dos, en las dos cosas que habéis en lo que habéis estado planteando. Yo le he hecho una mirada un poco más psicológica, en el sentido que a mí hay una palabra que me ha impresionado mucho por psicología, y porque es que creo, desde que casi que era jovencita, que es que la única salvación que tenemos, el universo, y es la otredad. La otredad, que es que para muchos pues es el otro, es el otro, es como llegamos al tú. Tenemos que pasar partir desde lo individual a lo colectivo, porque este hombre me encanta porque lo está haciendo todo sociológico.
Y entonces es cómo pasar del yo al tú y del tú a nosotros, para que pueda ser, si no, no nos salvamos, porque lo tenemos aquí mismo a la vuelta de la esquina, con el problema del clima. O sea que todo eso es así. Entonces me he ido fijando mucho. Efectivamente, la otredad también la trabaja Herodoto, que me pasa como a ti. ¿Dónde narices lo coloco? El acento en la O primera no es. Pues toda la vida he dicho Herodoto. Ya, ya, Pero, ya. pues bueno. Y entonces esto, en su forma de retraducir, sin decir la palabra otredad, porque no existía en esa época, era el conocimiento. Él habla de que los conocimientos, y ahí entro yo donde es más importante la psicología, solo, porque hay un solo delante, solo conociendo al otro, me puedo conocer a mí misma. Para conocer a mí misma tengo que conocerme al otro. Y desde el respeto, conociéndome a mí y al otro, aparece la otredad que son nosotros. Pero en nosotros tiene que haber ya inmediatamente el respeto y el conocimiento juntos, que en psicología, claro, no se llama conocimiento, conocimiento es intelectual, es identificación uno con el otro, saber quién es, qué personalidad tenemos, cómo somos, eso es mucho más que el conocimiento. Entonces, desde ahí, creo que desde el primer momento está hablando de ello. Yo he hecho como un listado de todas las palabras que ha aparecido de otredad, que vienen a decir todas las mismas, pero luego en sí mismo me han gustado mucho algunos sueltos y, por ejemplo, yo no soy historiadora, entonces yo no puedo decir si es real o no es real todo lo que va contando. Yo me conformo con ser historiadora del medievo y del Renacimiento, pero de lo otro yo a Jerjes lo estudié con Jerjes y hasta Jerjes, y a partir de ahí yo no sabía más. Entonces, si se peleaban mucho los persas o no, pues ya era otra cosa, pero las cosas son así. Entonces, sí, la importancia que da del conocimiento, primero Herodoto y luego él, y luego hablando de cómo entras en el mundo de otros, que es lo mismo que entrar en el mundo de otro, como si yo entro en el tuyo, es que tengo que interiorizarte a ti, si no, no hay manera. Y entonces por eso él dice, tengo que interiorizar al nuevo mundo que veo, si no, no hay manera. Y entonces por eso dice que la única manera es, que además es pura psicología, no sé si este señor tendrá conocimiento, es siendo humilde, porque el conocer al otro te tiene que decir, atiza, si es que entonces él es así y yo soy así, y encontrar tus debilidades, defectos o lagunas. Porque para encontrar la diferencia, y además si somos honestos, hombre, si no, pues no hay tu tía, todos cretinos, pero que no sirve para la evolución del mundo. Y entonces eso me ha parecido pues como fascinante y tal, me ha encantado, quizá porque yo tengo muy poquito de eso, vamos, tampoco voy a llorar, pero es verdad, me cuesta muchísimo la memoria. El valor que da la memoria, Herodoto, y el valor que da la memoria a este hombre. Entonces lo acusas en el factor tiempo, como el tiempo es de distinta manera de medir, antes, ahora e intermedio, que es una de las cosas de conocer pues, en las distintas épocas. La época que se utilizaba la tal guerra, tal otra y tal otra. Entonces, por guerras, otras que era por yo qué sé, pues al amor cortés, el no sé qué y el otro, dependiendo de las etapas. Pero que la memoria como consolidación del ser humano es muy importante, porque si no, ¿cómo vas a reconocer al otro? Luego otra cosa que también me gustaba mucho, que también es pura psicología, que el conocimiento sería un poco como el de la mayéutica de Platón, que no es invadiendo, es preguntando. Y preguntando vas adquiriendo, vas mirando. Por eso él se siente tan humilde, porque llega a la India y dice, pero si me voy y resulta que no sé nada, si no sé nada de la India, que hay que humilde,
tiene que decir, qué vergüenza, es que no sé el idioma, no sé, como cualquier ser humano, que cuando vas viendo a otra persona, pues esto es así, esto es a otro. Entonces, desde ahí es un poco el valor del mundo como algo genérico y el valor del mundo individual de la persona. De las dos maneras tenemos que llegar al otro lado. Desde el mundo, llegar al otro mundo, pero desde la persona también llegar a la persona. Entonces, me parece que es como el camino, como muy bonito el camino, que además es a través de viajes. Eh, y luego el paralelismo que hace entre Heródoto y él, que se va comparando las dos etapas distintas, que en definitiva, como tú bien dices, Isabel, es terrorífico. Yo llegué a un momento que me parecía tan sádico que digo, Marusa, quita la afectividad porque esto no vas a seguir. Y le corta la cabeza, pero no mucho, porque le tenía que descolgar y tenía que separar el músculo del tendón. Digo, ¡ay, la madre de Dios! Pero bueno, digo, quita afectividad porque esto es horrible. Total, que bueno, me ha parecido muy real, hay muchas cosas muy demasiadas crudas. A mí me gustan las cosas más vuelta y vuelta. La carne no me gusta sangrante. Me gusta vuelta y vuelta y un poco con más ternurilla. Con más ternurilla no, totalmente. El sadismo no me gusta ni a mí esos trozos de sadismo, aunque fueran de que haya sido, pues no lo sé si han sido o no lo han sido, pero con decir que son pues es muy sádico, pues ya está. No hace falta también describir cómo le quita, le pone y tal. Luego después en algunas cosas me entraba una risa porque decía, fulano, por ejemplo, con Jerjes y Artajerjes y sus hermanos. Uno mata a uno, pero el otro mata al otro hermano. A todo hasta llegar a Darío II, etcétera, etcétera. Es decir, siguen las muertes, ya es que pongo etcétera, etcétera. Uno, etcétera, etcétera, que son otras palabras, pero muertes y muertes con etcétera, etcétera, me parecía como demasiado sabía. Y la verdad es que es muy entretenido, a mí no me ha parecido eso, me parecía más difícil, más lento el otro, el Danubio. Y entonces me ha gustado mucho porque lo he encontrado muy entretenido, muy divertido en muchas cosas. Me ha parecido en gradiente, de la mitad para adelante, me ha parecido más divertido y no sé, pudiera ser que conociera yo más de la mitad para adelante, que a la mitad para atrás conociera menos. Y sinceramente, sí es verdad que me he encontrado que cuando hablaba de que fulano mengano, que sí, eran guerreros y tal y cual, y que llega a África y no cuenta nada. Pero luego he estado viendo que es que tiene un libro que habla sobre África, que es exclusivamente sobre África. Lo debe de poner pingando, porque anda que en África no han pasado cosas. Hay una película que mezcla dibujos animados e imágenes reales, que ahora no recuerdo cómo se llama, sobre la estancia de Kapuscinski en la guerra de Angola. Muy bonita, muy bonita. Ni idea. Pues No recuerdo cómo se llama. Voy a buscar. A mí, la verdad, me ha gustado mucho. Por ejemplo, me he encontrado, he buscado en internet Otredad, y entonces quería hacerme yo misma como una imagen de las distintas veces que lo utilizaba y si era posible hacer una evaluación así de evolución. Y entonces me encontré que ponía, quiero hacer un comentario, y dije, lo único que quiero comentar es aconsejar este libro, que creo que ha pasado de la persona de un mundo a otro, a conocerse. Y una cosa que también me ha parecido, que según estaba leyendo el libro, unas veces soy atea, pero me ha recordado al Antiguo Testamento. Cortaba cabezas allí a diestro y siniestro. Menos sádicos el Antiguo Testamento, de verdad. Y luego que había otra de las partes que no me ha parecido, porque yo sí le he estudiado, en primero de carrera le estudié a Malinowski en activa, pasiva y media. Entonces hablaba de las islas Marquesas. ¿Eh? De las Marquesas. Además de esas. No, era
eran unas islas en las que para ir, era todo lo que encontró Malinowski, era cómo de ir de un país a otro no había guerras, porque llegaban y decían, café francés, hola, buenos días, aquí te traigo un regalo. Y el otro decía, ay, espera, que le voy a traer el gorrito de fulanito. Y se entregaban regalos. Y entonces, eso está más que trabajado. Lo que pasa que en global no lo trabajan así, no lo quieren hacer. Que haciendo regalos, inmediatamente, si un país hace a otro país un regalo, inmediatamente la vinculación cambia. Entonces, que no tanto qué pasa con la economía, qué tal. Malinowski lo decía y yo le he leído y lo he estudiado y me he examinado de él. Entonces decía que en las islas del Pacífico, no sé en cuáles, y había muchas que era que eso, que además de los regalos, que vivían de tal, que no vivían en esto, en, ¿qué le llamaban? La ciencia del don. La ciencia del don o la ciencia del regalo. Y es como el don, que comparando don con regalo, que hacía que las personas se querían, según llegaban, venían con yo qué sé, o andando o por el río o por lo que fuera, y venían lo que fuera de regalo, y eran unos abrazos los que se metían cada uno, sin necesidad de estar con peleas. Pues, Claro. si lo decía Malinowski, digo yo. Bueno, Y eso es lo que me ha parecido, que me ha recordado muchísimo, pero por desgracia como no es lo la ausencia de no haber puesto personajes que han sido no guerreros, sino de otro nivel. Que hay otra cosa, además, que el hombre, el ser humano, parece que lo único que tiene es animalidad. Pues no, señor. También tiene buenos. Mi padre era el ser más bondadoso de esta tierra. Me niego a decir, claro. ¿entiende? Y era militar. No todo el mundo puede ser perfecto. Claro, claro. Pero la peli que os decía es Un día más con vida. Ah, Un día más con vida. Si días más. tenéis ocasión, intentad verla. Vale, bien. Sí, hace cosa como quizás de 2 meses que pasaron en la televisión una entrevista que le hicieron a unos periodistas que trabajaron con Kapuczynski y presentaron parte de la película que tú mencionas. Ajá. Parte un cortito de la película. Está muy bien, es diferente además porque mezcla imágenes reales Sí. con dibujos animados. Sí, Pero sí. a mí me encantó, la vi antes de la pandemia, la vi en San Sebastián, yo creo. Una semana que estuve allí currando y fui al cine un día. Pero merece la pena. Y bueno. Ciertamente, sí. A ver, ciertamente. yo os voy a hacer 2 o 3 reflexiones al mismo tiempo. Y me vais a permitir que voy a leer un trozo aquí de texto de este hombre y es un poco, va en la línea de lo que decís las Isabeles, tanto una como otra. Pero al mismo tiempo es un tema interesante, claro. Tanto Isabel, que es también licenciada en Geografía e Historia, como yo, que yo también lo soy. Entonces, Heródoto es el padre de la historia antigua. Que si hablamos de historia antigua, la referencia siempre ha sido él. Aunque me temo que no ha sido un personaje veraz. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, yo voy a me permitís este texto. Al mismo tiempo, Heródoto se fija en el más ambicioso de los objetivos: inmortalizar la historia del mundo, lo cual me parece muy interesante. Nadie lo ha intentado antes. Él es el primero en tener semejante idea. Mientras reúne material para su obra, cuando interroga a testigos, bardos, sacerdotes, siempre se topa con que cada uno de ellos recuerda cosas diferentes y de manera diferente. Eso nos lo contaba antes Isabel Alonso. Además, muchas centurias antes de nosotros descubren lo importante, al tiempo que astuto y sofisticado, rasgo de la memoria. Las personas recuerdan aquello que quieren recordar. Y también me parece interesante. Olvidamos muchas cosas. Eso también es cierto.
y no lo que en verdad ha sucedido. Pues cada individuo la tiñe del color que más le conviene y prepara en su crisol particular su propia mezcla. De ahí que sea imposible desentrañar el pasado tal como realmente fue. Te perdemos. Solo podemos hacerlo. No, ahora ya, ¿No? ya. Tal como realmente fue. Solo podemos acceder a sus muchas variantes, a versiones más o menos verosímiles o que mejor se ajusten a nuestras expectativas. El pasado no existe. Solo existen sus infinitas interpretaciones. Es decir, él menciona el pasado como una sucesión de presentes que se van haciendo. Claro, el tiempo, eso es un concepto también muy clásico de la filosofía griega, en cuanto a que el tiempo, el pasado no existe porque ya lo estamos viviendo. El futuro no lo hemos vivido todavía, por lo tanto tampoco existe. Lo único que existe es el hoy. Esto también está. Entonces, independientemente de todo ello, sí, el libro está bien, pero yo haría dos cuestiones. Me parece también una especie de, digamos, de una exaltación del oficio de reportero tradicional. Me parece que eso está claro. Él lo que pretende es dignificar o ensalzar el oficio, digamos, reporteril y al mismo tiempo cómo se organiza las actividades periodísticas o cómo se deberían de realizar. Pero a mí me lleva a una pregunta curiosa. ¿Por qué todo lo trágico, todo lo sádico, etcétera, etcétera, solo es de los persas? Este señor estaba en Congo. El Congo, en el momento en el que estaba, se hizo de todo. Desde un genocidio violento y fuerte, y sin embargo él se encuentra con dos soldados que le preguntan si tienen un cigarro. Cuando al mismo tiempo se estaba, digamos, masacrando y eliminando a toda una serie de etnias, como los Tutsi, etcétera. Bueno, independientemente de ello. O cuando está en Eritrea, pues pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, todas estas situaciones están, pero sin embargo, pues el que corta las cabezas es el Jerje, el que le corta los pechos a no sé quién también el Jerje, etcétera, etcétera. Es horrible. Y no menciono lo demás. No sé si lo que busca es, digamos, lo trágico, bueno, pues, digamos, la indecencia de la violencia que queda solamente reflejada en la antigüedad y no en estos momentos, porque en realidad está viviendo unos momentos muy, muy trágicos. No lo que vivió en la India, bueno, lo que menciona en la China, parece que quiere darle una visión, por llamarlo de alguna manera, bueno, pues digamos de carácter político, de lo que estaba haciendo, por decirlo de alguna manera, la China de Mao, pero lo que sí vivió en África debería de ser un tema importante e interesante. Es decir, el tratar de reflejar, si queremos, la violencia de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Bueno, no sé si es lo que quiere, si fue un efecto que quiso buscar a propósito o fue un efecto que, bueno, que no le importaba y que quería dejar claro que las barbaridades en aquel momento, ¿no? Pero puede ser que en otros libros que escribió sobre África o el que escribió sobre el Shah y sobre lo que pasó en Irán, puede ser que mencione esas cosas. O sea, que mencione lo que en otras partes brincó, pues. Claro, pero en ese momento, a ver, si no cogiera, ¿cómo te diría yo? Si no interviniera y no contara, solamente contara los episodios, la batalla de Platea o la batalla de Salamina, etcétera, etcétera, todos sabemos lo que es tal. Pero sin embargo hay una especie de descripción clara en cuanto a la violencia de carácter doméstico, ¿no? A la violencia que hace Jerjes, pues con sus familiares próximos, o a la violencia que realiza en estos momentos, digamos, es una violencia gratuita. Es cierto lo que dices, ¿no? Es decir, él se alinea
con Grecia, evidentemente. Claro, claro. Y bueno, pues la historia que escriben los vencedores, que eso tú y yo lo sabemos, Claro. eso tiene. Sí, pero Y los malos de la película son los persas. Pero es verdad que a África, con todo lo que pasó, lo que pasa que no tengo yo claro, Augusto, en qué año termina este libro. a ver, No me quedó claro. Primeros, creo que es uno de los primeros. Pero sí, termina recién independizados los países africanos, ¿no? A Sobre ver, los deja ver, 60. aquí tengo el libro, voy a ver la fecha. Aquel, es decir, tienes que pensar que si acaban de derrocar a Benbela, Perdón. a Benbela, pues entonces en estos momentos, pues ahí puedes tener una relación. Estamos hablando de los años 60, ¿eh? Sí, pero por eso no, sí, de los 60. Pero es que en los 60 fue los líos de Mauritania también. las grandes matanzas fueron unos años después de los procesos de independencia, ¿no? Sí, pero en estos momentos hay una guerra étnica en el Congo. En Congo. En el Congo la hay, ¿eh? Sí, Es el tema de la independencia y el poder, digamos, el orden que se genera cuando se marchan los belgas. Entonces, a partir de ese momento se genera una tensión enorme, ¿eh? Sobre todo una tensión de carácter... sí, étnico. Sí. Yo también me ha parecido lo que a vosotros, de verdad, pero como mirándole los libros que tenía, porque sí me gusta cómo escribe, como hay uno que es de África, uy, que os vais. No, me voy yo, nada más. No te Uy. preocupes, no, me voy, sigue hablando. Sigue. Ah, vale, no os Puedes veo. seguir hablando, ¿eh? Pues eso, pero se ha quedado en chiquitito todo, ¿no? Todo ha quedado chiquitito, no te preocupes. Pero no te preocupes, sigue hablando. Voy a poneros Vale. Que todavía pienso que este sea anterior, porque él tiene uno exclusivamente sobre África. Y entonces, el de África, supongo que le tendrá que decir, supongo que tendrá que decir esto, ¿cómo ha sucedido ahí? Lo que pasa es que no estamos juzgando en este momento, no estamos hablando de ese libro. Claro, está muy mal hecho que se hable de uno y mucho menos siendo historiador. Estamos hablando del libro de África o de la historia que contaba antes Isabel de Angola, pues es otro tema distinto, habría que hablar de ese tema. Pero como él está hablando sobre Heródoto, que es el historiador número uno, pues entonces tiene que ir paralelo a la historia. Si va paralelo a la historia, ¿por qué deja todas estas cosas? Y parece que los únicos malos de la película eran la familia de los Jerjes y los Antajerjes. Eso. No, lo que pasa es que la crueldad... Los persas. La importancia es de que la violencia queda... o trata de darnos que la violencia queda reflejada en un momento concreto de la historia, de la historia antigua. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que estaba pasando, bueno, pues que en pleno siglo XX o mediados, en la segunda mitad del siglo XX, pues que la historia pues no ha llegado, bueno, pues hay otra, digamos, un hilo de esperanza, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo la verdad que me he quedado con, para mí, el kit de todo, además que la gente diga que es que está haciendo casi en otros sitios que le hacen un paralelismo. El primer historiador y este Kapuscinski, que no lo sé pronunciar, pues que es el primer, vamos, que va a ser el primer, si yo me he leído todas las obras de los Pulitzer, los 7 tomos, y resulta que, vamos, que es el primer periodista, no hay de la China, pues que lo han escrito bien y lo otro. O sea que eso no es así. Pero que yo sí me he quedado como el embudo de lo que es el conocimiento hombre, mundo, al de enfrente y nosotros mismos, como una salida que la daba Heródoto y que la da él, pero que es cómo a través del hombre nos podemos salvar, el hombre. Yo creo que siempre el hombre es el peor enemigo del hombre. Aquí lo que está intentando decir no, él pone unos ejemplos muy chungos, pero que me refiero que filosóficamente
te está dando como la actitud. En el momento que habla de otredad es conocer al de enfrente. ¿Y qué es lo que está hablando? Empatizar mundo a mundo. No persona a persona, mundo a mundo. Es Eso decir, tampoco lo dejan muy claro, es decir, él parece que es un poco la idea, la filosofía, pero tampoco lo dejan muy claro en la novela. Con la a lo novela. mejor No, tampoco lo dejan muy claro de que esa sea la cuestión, puesto es que que él tampoco, digamos, si yo lo que pretendo es conocer a los demás, yo no me puedo pasear por la India sin intentar conocer la cultura y sin poder entender el idioma o intentar hablar con ellos. Es decir, y parece que eso pasa. Incluso pasa pues en todos los viajes de él. Es decir, no se trata de conocer al otro, no, se intenta sobrevivir, mandar notas a Varsovia. no, O sea, sí, claro, yo creo que claro no deja nada. no lo deja. No deja en muchas cosas, porque por ejemplo, el que el pasado no existe, que solo existe el presente, por lo otro, yo de verdad creo que es la causa más tonta que se ha podido decir en el mundo, aunque lo haya dicho Heródoto. El ser humano, como no tenga el red, pero ¿qué pasa con las personas mayores, incluso ancianas con Alzheimer? Que recuerdan el pasado porque el presente no lo recuerdan. Pero lo hacen presente. ¿Eh? Lo hacen presente. Lo hacen presente. Claro, y Claro, entonces pero entonces, estás viendo como que y la importancia, pero a tu madre como o decía Freud, y he hecho una lanza a favor de la psicología, claro, y siempre me gusta más la filosofía, pero es la historia que no se conoce, la historia que se reproduce. Es conocer para seguir andando, ser y seguimos machado. reproduciéndola, Maruja. Y tú no te vas adelante como no tengas un proyecto. El deseo nunca es ahora mismo aquí. Eso es una reacción. El deseo tiene proyecto. Y entonces es la persona, claro que cada persona lo vive de una manera, porque menos mal que cada persona somos un mundo, si no seríamos siameses todos. No estaríamos aburridísimos aquí, porque los cuatro diríamos lo mismo. Claro, claro, claro. Por algo esto se llama marcapasos. Por, No por nada. porque el marca Por algo pasa se llama marcapasos. muy, muy de machado. Precisamente esa es la idea. De que poco a poco van marcando espacios, ¿no? Pero lo diciendo, lo que sí es cierto es que deja Vamos. muchas cosas en entredicho, que deja cosas muy a reflexionar, porque realmente este libro tiene la ventaja de dos ventajas curiosas. Primero, eso es, digamos, desde el punto de vista de la técnica literaria. Está escrito en primera persona. Eso me encanta. Entonces, eso es primero. Entonces, lo hace más cercano, más próximo al lector. Segundo, rompe con el transcurso diario y mete partes de Heródoto, lo cual también te resulta, digamos, agradable en principio. Hace como metes una novela dentro de otra novela, hace lo que se llama metaliteratura. Y entonces, bueno, pues eso resulta en principio más agradable. Todo nos hace una novela muy cercana, ¿sí? Lo cual no significa que no tenga capacidad para, que sí, que efectivamente crea una serie de historias en el medio, ¿eh? y digamos, capacidad para poder reflexionar sobre el tema. Claro, por supuesto que sí, que crea incógnitas y que historias. También habla, recordar a los persas, que son totalmente, digamos, el destino es el que labra, no vamos a salir de aquí, el destino me manda a ir para allá y vamos a morir, pero vamos para allá. Entonces hay que seguir las órdenes de Magda y hay que continuar con esa historia, ¿no? No importa que yo me muera o que deje de morirme, yo tengo que continuar y tengo que ir para allá. Entonces, bueno, pero la idea es esa. Yo creo que en el fondo da un poco de esperanza, inexacta, porque por desgracia no tiene razón, un poco, digamos, de que lo anterior pudo haber sido muy mal, pero que parece que ahora podemos ir encarrilando las cosas desde algún punto de vista. Pero sigue hablando de algo que también nos dijo antes Isabel, de ese punto de fricción entre el occidente y el sur, entre la religión cristiana y digamos, la religión musulmana, entre ese conflicto que existe ahí interno y que sigue durando.
Entonces, bueno, pues ese conflicto, esa guerra, esa tensión que está generándose ahí y que se mantiene y que de la cual, pues oye, seguimos manteniendo pues, todos los conflictos que hubo en la segunda década del siglo XX, ¿sí? Que fueron terribles. O sea, pensemos en Vietnam, no pensemos en Corea, pero podemos pensar en la guerra de los Balcanes, tranquilamente. Y todas las historias que están sucediendo, digamos, por ese descolonialismo como consecuencia de ese descolonialismo brutal, ¿eh? que hubo en África y que están ahí, es decir, y los mantenemos, y se siguen manteniendo. Entonces, claro, todo eso es fundamental, pero está ahí. Pero él parece que, digamos, todos los episodios muy tal, antes. Y bueno, y que ahora pues parece que las historias pues pueden tener un viso acertado. No tuvo lugar, no fue muy capaz de pensarlo, porque por desgracia no le hicieron caso. Eso es la desgracia, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, sí, es un libro fácil de leer, un libro agradable de leer, es un libro que presenta muchas digamos, interrogantes, muchas maneras de reflexión, por supuesto que sí, ¿no? Y creo que en eso estamos de acuerdo todos, indudablemente. Yo creo que eso estamos de acuerdo. Y bueno, yo creo que así, en principio no hay nada más, salvo que me digáis alguna otra cosa. Yo creo que está triturado. Bueno. ¿Con Thermomix o sin Thermomix? Con Thermomix incluida. Bueno, pues lo hemos triturado bien. Hombre, se le puede sacar toda la puta que queramos porque es un libro muy abierto dentro de todo, ¿no? Pero bien, yo creo que sí, me vino bien leerlo para reflexionar un poco. Creo que me está viniendo... ¿Quién lo aconsejó? Isabel. Ah, chapó. A mí me está gustando este club de lectura. Ahora que vamos a quedar de vacaciones, tengo que deciros, porque ya os dije una vez que me estaba obligando a leer otra vez, pero también como luego hay que exponer algo, pues me obliga a pensar. Claro. Y eso es sano. Eso es muy sano, sobre todo cuando se llega a una edad y dices, ¿qué he dicho yo hace un rato? Lo de pensar está claro, porque todos leemos, yo creo que todos somos lectores. Pero claro, el hecho de leer y quedarte con lo que lees solamente para ti, claro, no es lo mismo. Sí, es diferente. Yo estoy contenta de haberme inscrito, de que me hayas invitado y haberme inscrito en este club de lectura. También estamos contentos de que estés ahí. Claro, por supuesto. Yo lo que quisiera decir es primero que pues, gracias a Augusto por esta idea y gracias a las compañeras y los otros compañeros, que ha sido un placer compartir en estas sesiones, y me gustaría muchísimo que si retomamos esta actividad presencial, no abandonemos esta oportunidad que tenemos también de hacerlo en línea. Me gustaría que pudiéramos continuar. La idea es esa, Isabel, no lo sé, porque claro, estuve barajando, bueno, y esto nos puede llevar a pensar ahora un momento, pero yo estuve barajando a lo mejor la idea de poder hacerla a través de presencial, llevar el ordenador y poder al mismo tiempo que hacerla presencial, poder hacerla online. Que no está con nosotros. Pero no sé si será muy viable. Ay, qué pena. No sé si será muy viable. Entonces, lo que me va a llevar es a lo mejor hacer 2 sesiones. Bueno, a mí no me molestaría, al contrario, un gusto poder continuar con... no quisiera que el grupo que hemos formado se separara, pues quisiera que pudiéramos continuar, y si hacemos 2, pues muy bien, uno presencial y otro en línea. Es mucho mejor, desde luego, presencial, pero claro, le decía hoy a Meli, digo, chica, desde Madrid a Galicia, digo, en 20 minutos no llego. Para una horita, la verdad no llego. Pero, entonces, yo entiendo y la verdad, yo sí quiero decir que
la verdad es que estoy muy agradecida, Augusto, porque me encanta el haber podido tener esta posibilidad, que además pretendo no a muy largo plazo poderla hacer yo también aquí. Muy bien. Ampliar, aprender Bueno. de ti, que también es interesante. No, Suena bien. aprender de mí no, a mejorar lo que yo hago. Ya veremos. Si llevo algo menos que tú, tendré que aprender. No. Luego lo pondré en la práctica. Desde luego, os aseguro que el perfume no lo pienso poner. No lo pienso. Muy democráticamente no lo permito. Isabel ya lleva en el club de lectura más tiempo. ¿Eh? Es la primera vez que hemos leído, digamos, tantas obras que no son novela. Sí, es cierto. Entre lo del Danubio, aquella otra historia que pusimos de los bandidos del Danubio. Los Aiducci. Sí. Y claro, nos hemos quedado, no es normal, no, casualidades de la vida, o sea, ya no hemos motivado a la razón del por qué o por qué no. Sencillamente porque aquí Isabel nos puso una vez el Danubio, tú nos pusiste lo de Kapuscinski y punto. No hay mayor motivo del por qué o por qué no. Pero sin embargo, sí, es curioso porque estos libros generalmente no los teníamos. Sí, es cierto. Yo además de los libros, yo también quiero, chicas, me ha encantado conoceros. No me apetece. Yo tengo yo pienso, soy muy práctica. Si una cosa me gusta, la repito. Y entonces ya está. No es eso de que que no, que el tiempo es ahora. Entonces, la acción es en el momento. Con lo cual, chicas, os he conocido y me parecéis todas majísimas. Bueno, pues, coincidimos. Claro que muy bien. Nos lo pasamos bien. Voy a llamar nos lo pasamos, eso es lo importante. Es de lo que se trata. Voy a llamar a Luis. Entonces, ¿cuándo retomamos? Un momentito, voy a llamar a Luis. Bueno, para que corte la grabación, sí. No, te estoy oyendo, Augusto. Vale. Corta la grabación. Ya, Luis, gracias.